Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de la hora que miren el video. Ahora voy a resolver este problema de fuerzas también, de física. Y dice que tres fuerzas actúan como se muestra en la figura, sobre una argolla. Si el sistema se encuentra en equilibrio, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? F. Y dan la respuesta, entonces vamos a hacer el cálculo y vamos a chequear a ver si esta respuesta es la que da, ¿verdad? Dice que hay una argolla, aquí tenemos la imagen, hay una argolla y está actuando estas tres fuerzas. Aquí hay una fuerza hacia abajo de 4165 newtons. Está la fuerza esta F, que es la que está pidiendo el problema, y hay 90 grados entre estas dos. Y aquí hay una fuerza T, o una tensión T, que está a 35 grados. Esa es la imagen que da. Podemos hacer nuestro plano de referencia. En este caso sería el eje X horizontal y el eje Y. Podemos dibujar otra vez la argolla. Aquí dibujé la argolla. Y coloqué aquí la fuerza F, que es lo mismo que es la que está aquí, porque no le estoy cambiando su sentido. Solo que aquí la tienen en la derecha y yo la puse en la izquierda, pero es lo mismo porque el sentido va para la izquierda. Entonces aquí sería la fuerza F. Esta tensión T que está aquí, en rojo también, está a un ángulo de 35 grados. Y la otra fuerza aquí, que es la de 4165 newtons hacia abajo. Esta fuerza de 4165, como coincide en el eje Y, esta no se descompone en componentes. Y la fuerza F tampoco se descompone en componentes porque coincide con el eje X. Ahora esta tensión T, como si está movida a un ángulo de 35 grados, sí se va a descomponer en componentes. Entonces tendríamos esta componente en X, que es la coloqué en azul. Le puse TX, tensión en X, y una componente en Y, tensión en Y. Las dos componentes. Entonces este sería el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que están actuando en esta argolla. Es aconsejable hacer el diagrama con todas las fuerzas, no solo con la tensión, sino que también con sus componentes, para que uno sepa qué fuerzas son las que van actuando. Ahora vamos a proceder a hacer las ecuaciones de equilibrio. Para eso vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tengo aquí la tensión en X, que es positiva porque va para la derecha. Tensión en X. Entonces aquí está tensión en X. Menos F, que es la fuerza que me está pidiendo el problema, que es esta roja. Menos porque va para la izquierda. Entonces solo esas dos. Tensión en X, como tengo aquí el ángulo de 35 grados y aquí está mi tensión en X, sería el que está a la par, o sea, el adyacente. Entonces la función trigonométrica sería el coseno. Entonces sería la magnitud de esa tensión, que sería T por el coseno de los 35 grados, menos la fuerza F, igual a 0. Si yo despejo de esta ecuación la fuerza F, que es la que me está pidiendo el problema, entonces como aquí es negativa, la paso del otro lado positiva, entonces me quedaría que T por el coseno de 35 es igual a F. De esta ecuación tengo dos incógnitas, tengo la T, que no la conozco, y F, que es la que me están pidiendo, que tampoco la conozco. Para eso voy a hacer la otra condición, que sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Del mismo sistema de referencia. Aquí no hay necesidad de hacer dos sistemas, solo con uno. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la tensión en Y, que va para arriba, entonces es positiva, menos esta fuerza de 4165 newtons, que va hacia abajo.
menos 4165 newtons. Como aquí está un ángulo de 35, entonces la tensión Y sería el opuesto o el que está enfrente a ese ángulo. Entonces la función trigonométrica que le corresponde sería el seno. Entonces me quedaría la magnitud de esa tensión, que sería T, por el seno de 35 grados, menos los 4165, igual a 0. Si despejo T de esta ecuación, entonces esta cantidad de 4165, que es negativa, la voy a pasar del otro lado positiva, y me quedaría T por el seno de 35, va a ser igual a 4165. Aquí esta cantidad seno de 35 está multiplicando la T, entonces la voy a pasar a dividir, y me quedaría que T va a ser igual a 4165 dividido seno de 35. Si operan esto en la calculadora, les va a salir una cantidad de 7261.456 newtons. Esa sería la tensión T. No la pide el problema, pero es necesario encontrarla. Entonces encontramos la tensión T. Ya teniendo la tensión T, regresamos a esta ecuación, donde ya tenemos despejada F, para sustituir el valor de la tensión T aquí en la T y encontrar F. Entonces aquí volví a colocar la ecuación, solo la di vuelta. Aquí tengo la F en el lado derecho y aquí la puse en el lado izquierdo del signo de igualdad, pero solo es de darle vuelta. Si se le da vuelta no se le cambia de signo. Entonces solo puse F es igual a T por coseno de 35. Entonces F va a ser igual T. T es la que acabamos de encontrar, que serían los 7261.456 por el coseno de 35. Entonces si hacen esto en la calculadora, ya les va a salir una fuerza de 5.948.237 newtons. Podemos chequear aquí la respuesta, que es 5.948. Aquí la tienen exacto, 5.948. Y aquí da pues con un poco de decimales, 23.7. Esto es debido a que estas funciones trigonométricas tienen muchos decimales. Cuando calculamos cosenos o cuando calculamos senos, nos proporcionan muchos decimales. Entonces aquí sería ya la respuesta a este ejercicio. Si es aconsejable que hagan ustedes, si no les dan el dibujo, si solo les dan un enunciado del problema, pues hacer un dibujo bien, ahí sí que hable todo el problema, y después de esto sacar un diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas, de todas, y también de sus componentes, para que todas estén plasmadas. Cuando es necesario hacer 2 diagramas de cuerpo libre, se hacen los 2. En este caso solo uno. Esto sería el ejercicio. Se pueden suscribir ahí a mi canal, darle me gusta o darle a la campanita para más ejercicios que voy a ir subiendo. Así están pendientes ustedes de los ejercicios que suba. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.